Acá hoy es un día espectacular en Santa Fe, sol, calorcito, 8 de julio del 2026. Estoy con mi mamá y Culito en el patio de casa de mamá charlando de cositas de la abuela, que me cuente un poquito de su historia, de cómo era su pueblo, cómo era el Besia. Ella es del Besia, Santa Fe, es un pueblo costero, ¿no, mamá? Sí, sí, Que pertenece a qué al departamento Garay, departamento. provincia de Santa Fe, Exacto, mi mamá es nacida en el Besia, en qué año, día, mes y año, sí, 2 de junio de 1937. y al día de hoy, ¿con cuántos años contás? Para que no hagan el cálculo. Es 25, pero de mente 4. 89 años mi vieja y no para de hacer chistes. Siempre fue así, divertida, una mujer maravillosa. Claro. Y bueno, quería que me cuentes cómo era, cómo vivías vos, cómo era tu casa, cómo se fue conformando tu familia, quién era tu papá, quién era tu mamá. Contame esas cositas más. Bueno, empecemos con el que soy la segunda hija de una pareja que pensaba tener bastantes hijos porque en total somos 13, pero como yo ¡Epa! tengo tanta edad, capaz que éramos dos y yo no me acuerdo bien. Eran 13 hermanos. Muy Sí, bien, mamá. Contame, ¿cómo se llamaba tu papá y cómo se llamaba tu mamá? y bueno, mi papá como los dos hermanos que tenía, o uno, no me acuerdo, este, se acostumbraba en esa época de Ujú. ponerle muchos nombres a los hijos. Entonces mi papá se llamaba Jorge Guillermo Dionisio Francisco Carlos. 5 nombres. Jorge Guillermo Dionisio Francisco Carlos. Carlos, y los tres que tuvieron mis abuelos se llamaban Carlos, no sé por Ah, o qué. sea, compartían ese nombre. Sí, los Ok, más, tres además de tuvieron. 3, 4 nombres más. Claro, por eso, pero Claro, siempre Carlos. claro. Y siempre Carlos. Mira qué bien. ¿Vos te acordás cómo se llamaban tus abuelos? Sí, Aparicio Mariano Gudiño, el abuelo. Ajá. Blanca Seferina, Blanca, vos sabés que no me acuerdo de mi abuelo. Blanca Seferina Sí, Kramer. Kramer. Gudiño Kramer. Muy bien. Se conformó ahí. Y de ahí nació Jorge. Jorge Luis, Dionisio Guillermo. no, No, Luis. Luis El, Fernando tu tío Luis, Santiago, digamos. Luis Fernando Santiago Carlos. Ok, ese era tío tuyo. Sí, Ujú. y Dardito por el padrino que era Dardo Rocha, el presidente. O sea que estaban bien, eh, ¿cómo se dice esto? Posicionados, digamos, en la política. Sí, no, que Bueno, pero estaban me interesa en más un el interés. ámbito familiar, Sí, ¿no? bueno, Porque también me contabas que el abuelo era masón, un grado alto, ¿no? sí, 33 por sí, ahí. sí, por ahí. Tenía entre sus particularidades, vamos a contar un secreto masón. ¿Qué era? ¿Podemos? Sí. Que entre sus cosas, el abuelo tenía medallas. ¿Dónde tenía esas medallas? Tu abuelo, Aparicio. En un baúl ¿En un que al fin, baúl? en un baúl, que es una, bueno, ¿Con qué ¿cómo se forma tenía ese baúl? de ataúd. Ok, era un ataúd, o sea, un baúl ataúd, y ahí que guardaba. Y ahí guardábamos todas las medallas, las- los premios que había ganado como escritor mi abuelo. O sea, que había un contenido Ah, este, histórico, histórico, propio, familiar y también de la masonería, porque esas claro. medallas y el sable y estas cosas Sí, eran de su grado y estas etiquetas y adornos eran de su grado en la masonería. Un grado sí, alto, mamá cree 33 porque le rendían ciertos honores, etcétera, etcétera. sí, Pero de ahí nace Jorge, el abuelo, Jorge claro. Dionisio Guillermo Francisco Carlos. Ujú. Y por el otro lado,
La abuela Margarita. La abuela Vos no Margarita. conociste a tus abuelos No, porque de eso. ella y nació en Alcará II, que es una población que pertenece a Entre Ríos, Entre Ríos. pero como se estilaba en ese tiempo, Ajá, en 1916 nació ella, se estilaba en esa época sí. que las hijas Ujú. ya estaban destinadas a un... Qué Claro, tontería, bueno, ¿no? no, pero ahora lo ves como una tontería, en ese momento era algo que sucedía, ¿qué va a ser, Sí, viste? y ella la iban a casar, porque ella no tenía ningún interés, tenía 15 años. Ujú. Ya estaba destinada a casarse con un turco. Con un turco. Sí, ¿Con un sí. turco de acá o un turco allá en Turquía? No, un turco que habían venido, el hijo de los turcos sería, no sé, por la edad. Ajá, Y bueno, y como ella vio que era un hombre grande, que a ella no le gustaba casarse porque era muy chica, se escapó en una canoa con una amiga y recaló en el Bese, ok, donde ahí ya vivía mi papá con el abuelo ajá, Aparicio ajá. y Herente. Escapándose del turco. Pero esto es Sí, una novela. sí, O sea, que escapándose del turco aparece en el Besia, empieza a trabajar con don Jorge, con tu abuelo, y terminan noviando, digamos, y teniendo 13 hijos. Va, un noviazgo medio, noviando medio. bueno, estaba disponible ella también con 15 o 16 años, calculamos. Ah, una niña, pero bueno, eran otras épocas, Claro, eran otros contextos sí, y se realizaban otras, eran otras costumbres, ¿verdad? La sí, sí. cultura ha cambiado. Hoy consideramos todavía una niña, pero en épocas anteriores era muy normal que una Casarse a los casarse a los 15, 14, 16, sí. 14, 15, 16 Bueno, años. estaba Para nosotros destinada. representa una locura hoy, Ujú. con que conocemos otras costumbres, otra Claro, cultura, pero en ese momento era ella algo empezó a natural. trabajar de mucama en la Mucama, casa de mi abuelo. claro. Y Y bueno, trapazo va, trapazo viene, 13 pibes. Vamos a hacer un resumen. pobrecita, no alcanzaba a tener uno que ya estaba del otro. Pero qué lindo. Bueno, y tú, vos me decías que eran 13, ¿verdad? 13. Imagino una casa grande o... Sí, sí, era un almacén que compró en un remate mi papá. Ajá, Así que bueno, lo pintaron un poco para tenerlo al abuelo cómodo, con ajá. patio, un aljibe. Por eso tengo un poema que se llama El aljibe. El aljibe. Sí, vamos a hablar de tu obra también, porque me interesa, es importante. Tenés una obra maravillosa, incluso se puede Eso escuchar en dicen mis YouTube. parientes. No, por favor. Es una obra maravillosa que cada vez que yo leo sus poemas, con el paso del tiempo los voy en... Bueno, esto no se trata de mí, pero la verdad es que eh, emociona. Y las Ojalá. pinturas que tiene mi mamá también. Es una artista maravillosa, pero ya vamos a hablar de tu obra. Ahora vamos a hablar de tu historia, que me Sí. interesa. Bueno, y ahí Y, ella empezó a ajá, trabajar con mi abuelo y mi papá, que vivían solos. ajá. Y bueno, de pronto, panza, hija. Ok, ¿cómo se llamaba la primer hija de Jorge y de Margarita? María Y de Margarita. María Margarita. Sí, sí. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué nombre le pusieron a tu hermana mayor? Lubina Rosa Jorgelina. Lubina Rosa Jorgelina Gudiño. Sí. Muy bien, Fernández, Gudiño Fernández, claro. porque hay que mantener la prosapia de los dos Claro. apellidos, ¿viste? Bueno, nosotros somos de gente pobre, de gente Sí. de la costa, pero no, no, de la No, costa de el Monte Carlo. apellido. Bueno, entonces, Lubina, Rosa Rosa, Jorgelina. Jorgelina. Para que sepan de quién era hija. Jorge Claro, totalmente. ¿Y cómo le decían? Lubi.
¿Viste? ¿Viste cómo es, no? Te matás poniendo 3 nombres, 2 apellidos y la Lubi. Escúchame. Y Ay, Dios. Lubi, hermosa. Ella, bueno, como hermana mayor era muy cercana a vos. No, porque ella era madura y yo inmadura. Ah, o sea, no se Me llevaban mucho tenía de tiempo, pero hija, tenían otras formas de ver el mundo. me tenía de hija. ¿En qué sentido? Viste que me tiene de hijo, es como que me mandaba a hacer cosas, Claro, o me mi tenía de hija que me mi educaba y maestra. me cuidaba como si fuese su hija. No Como un sé si yo juguete, como una no, muñeca capaz claro. que te tenía. Contame. ¿Qué? Y en una relación muy linda, pero como yo era inmadura y era ne- molesta, y Ajá, ella me tenía aparte y tenía sus amigas. ok, Y yo no tenía ninguna amiga y es porque la tenía ella. claro. Así que había un, Qué lindo lo que me contás. es Hermoso. decir, una, como es como una hija para ella. Ok, ok. Y luego naciste vos. ¿Cuántos años después? No, al toque, Al toque roque, que 1 año, un ponele. año. 1 año, ok. Contame. Entonces, al año después naciste vos. Sí, pero Para que, viste, lamentablemente mis padres vivían separados porque mi mamá o sea, ocupaba una, no, pero vivían en la misma casa. Lo que pasa es que en obvio, distintos sí, no más, lugares. No, no distintas, tenía el mismo dormitorio, no, digamos. no, Eso te referís que estaban sí, sí, vivían separados. Porque cohabitaban y seguían teniendo hijos. O sea que sí, no, eh, más vale, lo único que hacían era dormir en distintas una camas. vez por año Bueno, no, tenía, seguramente más mamá y vos no sabías. no, ella vivía Ahí, en la casa claro, de él o abuela. Y bueno, siguieron teniendo hijos, después vine yo, en la casa de ambos, digamos. sí, De Jorge y sí, Margarita, sí, sí. sí. Vivían ahí. Y bueno, la verdad es la verdad. Y no, no, pero está bien, mamá. Sí, Y ella dormía con un grupo de las chicas, ponele. sí, Ok, nosotros con... Y el bebé nuevo, ok, a ver, todos los para. años. Entonces, claro, se iba acrecentando los niños. Bueno, entonces ahí naciste vos 1 año después y después, ¿quién nació? Pocha. Pocha. ¿Cómo se llamaba Pocha? ¿Por qué Pocha? Arrancaste con la otra, Lubina, Jorgelina, no me digas que a esta le pusieron Pocha de nombre. No, Contame, qué nombre le pusieron? Mirka, Mirka. nombre raro en esa época. Pero lindo, me suena Mirka, bien. Mirka. Mirka Blanca, Mirka Blanca. por la abuela Ajá, paterna. Mirka Blanca, ajá. sí, nada más que esto. ¿No? Mirka Blanca. Sí, ¿cómo no me acuerdo Parecen el nombre? nombres de Mirka, marca de falopa. sí, Mirka, Branca, qué sé yo, no sé, me suena, es una Mir, boludez. sí, Pero contame, Mirka ¿y Blanca. cómo le decían a Mirka Blanca? Pero que tiene otro nombre, mi hermano, que yo no me Ah, acuerdo. bueno, pero con dos te digo, el Suficiente, dato está. Mirka Blanca y Gudiño Fernández. claro. Contame cómo le decían entonces, ahora sí. Mm, Pocha, La Pochi. la pochi, la La pocha, Pocha. No Pochi, Pocha. Pocha. pocha, Bueno, pocha. entonces contame, qué lindo la Pochita. ¿Y cuántos años después? Al año. Al otro año. Ok, o sea, Porque no te pregunto más, es todos los años, durante 13 años. Y sí, ahorremos tiempo. Eh, después del varón, un Viene el primer impas, varón, el nene, el o sea, nene. el nene. ¿Cómo se llamaba el nene? Julio Aparicio Julio Aparicio, Mariano, como el abuelo, como el Mariano. abuelo. Julio Aparicio, Mariano sí. Udiño Fernández. Y le decían Nene. nene. Obviamente, era el primer hijo varón, nene. Qué alegría, te imaginas, para mi Uy, papá. me parece una maravillosa alegría. Sí, y más que, bueno, ellos, no sé si decir esto, pero mi mamá, y la casa era así, ¿viste? Nele, Antes, sí. grande tipo Acá, almacén, claro, mi por lo que me papá, dijiste. sí. Mi papá dormía solo. Dormía solo, el abuelo dormía solo y tu mamá con los niños. Claro, teníamos 2 cuartos Eso así sí, se en entendió, un creo. lado
Quien estuvo prestando atención a esta historia comprendió cómo era la organización de tu casa. Claro. Quien no, vuelva para atrás, escuche de nuevo y preste atención. Y bueno, nosotros nos quedábamos en un cuarto grande, con puerta a la calle y el otro hacia la costa. ¿Te imaginas qué hermoso el aljibe? Me estoy tratando de imaginar, sí. O sea, vos tenías una vista al río. hacia el río, o sea, lo que veías era el aljibe primero y después atrás el río. El río. De tu casa. Bajábamos la barranca. De tu casa. Y el río. Y tenías bote entonces, supongo. 3. Tenías 3 botes. No me acuerdo. Tenían nombre los botes, ojo. Ok. ¿Tenían 3 botes y pescaban siempre o pescaban de vez en cuando? No, como... ¿O tiraban la línea? No, ¿Cómo no. hacían? O no hacían, solo lo tenían para hacer deporte, para pasear por el río. Esa canoa y Sí. la diversión, De todos. la alegría de todo, íbamos a la isla a hacer asado. Ahí cruzábamos el río en las canoas. Para. Entonces vos tenés la casa esta en L, como un galpón. Tu mirada es césped, un aljibe, el río. Y me imagino las Y 3 el baño canoas. afuera. Bueno, eso es el estilo, ¿no? Ajá. Y las 3 canoas ahí enganchadas. ¿La tenían arriba o abajo? No, abajo, Al lado del río. claro. Le poníamos Y los remos en la casa, digamos. Bajabas con los remos, te Claro. subías y cruzabas porque enfrente tenías una isla. una isla hermosa donde podías ir a comer asado. Había así como unos ranchos, pero no ranchos de vivir, sino ranchos de... Como de protección, para que uno pueda Como ir a cambiarse, qué sé yo, ¿o no? Sí, como los pescadores iban. Claro, a se armaban tomar como una agua. casita, Sí, una eso cosita. de la municipalidad. Qué Pero lo bien. ocupaba todo el mundo. Y ahí también se podía cazar, ¿no? Claro. En esa Teníamos isla, dos, ¿qué animales había más carpincho, carpincho, nutria nutria y el pescado, que era lo que más y nos pescado? gustaba. Pero viste que cazar o sea, cazar se caza tiburones. ¿Había yacarés en la costa, mamá? Claro que sí, pero a nosotros no nos dejaban acercar. ¿Pero qué se iban a acercar ustedes? ¿Tan locos que? Pero no se estaban acostaditos ahí. Le tirábamos con algunas ramas, los molestaban. Como Pero era teníamos- normal que estuvieran Sí. ahí y no atacaban chicos, cosas. No, aparte íbamos con la empleada. No, Porque pero, teníamos siempre la empleada del abuelo. ok, pero que yo nos te cuidaba. pregunto, está bien, pero ¿cómo pero a ustedes no le pasó nada? Yo me pregunto si a otra gente le pasó, si era No, normal estos yacaré, o No. convivían con la gente sin problema. Sin problema estaban en su lugar en la costa. Y estaban así, echados, Y tomando si vos te sol. tirabas al río, o no se tiraban al río, Sí. y no había yacaré o no sé, No, cerca de palometa la había, costa ¿no? no. Palometa. Ellos dormían en la costa, así, mitad tirados así. Nosotros nunca lo tocábamos. Porque Tomaban el teníamos sol en la costa y después se metían para vivir adentro, Claro. a cazar adentro. Sí, Pero sí. la gente no la molestaban. No. ¿Y para había nada. palometas en esa época? Había. ¿Y esos son como piraña Son horribles más porque te grandotas? encajaban en un... No, más o menos así. Pero te encajaban en la lanceta. a mi Pero hermana. rayas vos decís. Rayas. Sí, pero ¿qué dije antes? No, yo te hablaba si había palometas, que son como unas pirañas más grandes, No, las palomitas son más chicas más chicas. que las rayas. Yo estoy hablando de las rayas. Ok, ya sé. Bueno, vos tenés que repetirme varias veces porque yo como no estoy pensando en ese tiempo y no me acuerdo que estoy hablando en el teléfono. No pasa nada. A ver, me parece que... ¿Estamos grabando todavía? Sí. ¿Qué pasó, mijo? No, nada. No, hablábamos
de que vos vivías al lado del río. Al lado del río había yacaré. Sí, De esos yacarés eran animalitos que no jodían a nadie, que hacían la suya y si no, no te sí. dejaban molestarlo y me parece muy bien. Pero yo también te preguntaba si había palometas, vos me contabas esto de las rayas. Es decir, Mm, no solo había palometas, sino también rayas. claro. ¿A vos te picó una raya alguna vez? No, a mi hermana, ¿A quién? a Lubina. ¿Qué fue a hacer? ¿Que no se dio No, cuenta? no, ¿Cómo? estaba nadando y parece que le habrá tocado y le clavó la pierna. Claro, es un aguijón. Es Ujú. un aguijón como si fuese una No, pero flecha, el escalonado. dolor Entonces fue cuando entra, después para salir, te rompe. rompe. Y bueno, la tuvimos que llevar la tuvieron que llevar al sanatorio, ponerle higienizar Y esa claro, porque eso te parte. infecta. Pero Pero que bueno, no pasó nada, gracias a no Dios. se murió esta chica. No, la raya sí. Sí. No, 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 la mentira. clavó Y se así, fue. tranquilamente. Dios mío, bueno. Entonces, Una tenemos nieta. esta historia también, que vos vivías en el río. También la municipalidad había hecho ciertas cabañitas de protección o casuchas de protección y podía uno en la isla enfrente ir a hacer un asado, cazar nutrias, Sí, sí, capibaras o todo, carpinchos, como se decía, y otro tipo de animales. totalmente. ¿Patos había? Sí, pato sirirí y de otras especies que yo no me Ok. acuerdo ahora, Todo eso era cazable, todo eso era para comer para también. comer. Ok. Pero más viste, más para el deporte. El deporte de la caza, qué deporte vil, ¿no? Porque si uno De piensa, cazar. Mi si es para papá, comer, ajá, uno pero de se alguna comía, manera comprende el claro, círculo de la vida. Pero para no, pero caza para cazar, deportiva, ahora, ¿no? Capaz que desde esta visión que uno tiene, lo mismo el pato se comía, no, si lo que se coma, viste, como yo digo, si lo vas a comer, capaz que tiene un sentido. claro. Ahora el deporte que no lo encuentro, no hay forma de que le pueda encontrar sentido, pero es una forma de ver la vida. Bueno, igual que el carpincho. Ajá. Teníamos un carpincho criándolo. Después, afortunadamente, lo robaron. Y Entonces, esa noche no la comieron tuvimos que cerdito. más. Viste que los chicos se antojan, ¿no? Que lo ven tan hermoso. Y lo buscamos. Qué pena. Bueno, tenías entonces un carpincho de mascota. Qué lindo, mamá, lo que me conta. Sí, Entonces se cruzaban al río. La canoa era tu diversión. claro, tres teníamos. 3 canoas. Muy ¿Cómo bien, se pero llama? qué hermoso todo. Dos chiquitas, una era del nene, mi hermano, y las otras dos, bueno, de mi papá para hacer deporte, ir a la isla, Ajá. llevarnos, y la grande donde iba toda la familia. Ok. Ok, bueno, seguimos entonces. Bueno, Y me parece hermosa la historia que me contás. ¿sí? Sí, me parece hermosa, me parece hermosa. Entonces, después nacieron, después del nene, No, sí, primero nació mi hermana sí, sí, Lubina, toda esa parte sí. me No, contaste. O pero sea, termino. llegamos Lubi, Ajá. vos, Pocha, Pocha, el muñeca, muñeca, el nene. muñeca. Ah, Me faltó muñeca. Bueno, claro. contame cómo se llamaba muñeca. Sofía Noemí, Sofía Noemí, y le decían muñeca muñeca. porque era tan bonita. La primera rubia, muñeca, Entonces, muñeca, era hermosa. juguete. ¿Cuál era su nombre entonces? Sofía Sofía Noemí, Noemí, qué lindos nombres. Bueno, y le decía muñeca. Muy bien, después el nene, al tiempo. al Ese tiempo, ahí pasaron un lo par de años. pensaron, se habrán Sí, sí, laburaron enojado. menos, estarían peleados, compraron la tele. Bueno, dale, ¿y quién tocaba después? ¿Y después? Esperá, estoy ¿Te acordás? pensando. Y sí, es difícil, son Sí, 13. sí. Después del nene vino Pipí, Pipí. que ya murió ahora. Yo ni lo fui a ver al velatorio ni nada, pobre.
Bueno, te tenía avisaron cáncer. tarde, ¿viste? Sí, bueno, pero la verdad es la verdad. Y mi Pero digo, vos papá no tenés también, responsabilidad porque no sabías. No te lo dijeron porque había pasado otro acontecimiento. Pero no estamos hablando de de eso. eso no, Estamos hablando de la vida. sí. Y Pipí formó parte de él. ¿Cómo se llamaba Pipí? Jorge, Jorge, como yo. claro, y Sí, casi todos tenían claro. nombre, Jorge. como mis tíos Carlos, Claro. así que, ya. Y bueno, Jorge se eso, llamaba Pipí. No sabes si Jorge, tenía otro nombre. Solo Jorge. sí, tenía otro nombre, pero yo como no me acuerdo. No te acordás, no importa, mamá. Sí, ¿Y después quién nació? y después, ¿quién habrá sido? Que no me acuerdo de él. El negrito, El negro. le decíamos negro ¿Cómo se porque era llamaba? Juan Carlos. Juan Carlos. Muy bien. Y pues, nombre negro, ¿viste? Sí, No, venimos mentira, no se ofendan a los Juan Carlos, que es un lindo nombre. Es hermosos. un chiste nada más, porque le dicen el negro a tu hermano. Y porque era negro. Porque era negro. Sí, era negro. Juan Por eso Carlos. le decían morajú. Morajú. Claro, porque ponen los huevitos en distintos nidos, que no es ¿Qué? el de ellos. Un pájaro Entonces, es el morajú, que no claro, hace nido, sino que va y que y se dedique pone en otro, otro, que se claro. dedique O otra. sea que mi mamá lo había engañado seguramente. No sé. Morajú, no Ne- me jodas. Sí, Ay, qué pero mala como sobra. gente. ¿A quién se le ocurrió eso? Y a los amigos de él, bueno, nosotros no le íbamos a decir eso Porque a claro, los ustedes eran hermanos. todas gringas y este era Éramos negrito. blancas por lo menos. Ay, Dios mío. Bueno, contame y después, Morajú. Qué gente, Dios Ay, mío, ingeniosa y qué mala a la vez. Porque las pobrecito, ¿cómo implicancias que es? lleva ese apodo, ¿viste? Y vos lo conocías, negro. Sí, lo he visto. Bueno, seguime contando, pero... ¿Y Por después ser quién más? negro, pobrecito, ¿Después quién no. más? Entonces decían, vos sos hijo de Ma- Jorge. claro, mamá. ¿Y después quién más vino? Qué malo que son. Ay, sí, pipí. No, Pipí ya me habías dicho. Pipí, el negro. Ah, te dije, pipí, Sí, mamá. que ya murió pipí Sí, también. sí, Juan Carlos, el negrito. sí. Pero si yo ni me acuerdo de mis hermanos. Y Hugo. Porque no nos vemos, Y ¿viste? Hugo. Y la No, y nena. la nena. La nena y Es la Hugo. última. Hugo y la nena. Así. Sí. Ok. Hugo, y ni me acuerdo de los nombres. Porque, Hugo. ¿viste? Hugo es Hugo. Hugo. El Sí. tío Hugo, sí. Ah, y te faltó Ricardo también, mamá. Ay, pobre Ricardito, el que más veo yo. Sí, Ricardo te falló. Te faltó porque me acabo de acordar yo también. Viste que yo no. Ay, sí, yo tampoco me Yo acuerdo. soy No me acuerdo de mis medio nombres. tonto, pero estas cosas. Yo no me acuerdo de Pero mis me nombres. gusta porque esta grabación que tengo ahora me va a recordar toda Claro. esta hermosa historia. Y entonces hablábamos de Hugo, hablábamos de tío Ricardo. Ricardo, después Hugo y después la nena. Así estamos. Y puede faltar alguno que otro. ¿No? Sí, por mi memoria. No, no importa, mamá, no importa. Esto es para rever lo que uno recuerda y mantener esos recuerdos en sintonía, no con solo la realidad, sino con la memoria que tiene uno, ¿viste? Claro. En ese punto uno termina recordando lo No, que... y son muchos hijos, ¿no es? Para una persona Claro, de 90 años, el 89. bueno, casi Bueno, no. por eso no, pero no es necesario que hagas ningún esfuerzo. Esto no es... No, sí, yo no. eh, No es la esto es televisión. una charla Claro, entre madre e hijo que quiero guardar. claro. Y bueno, y entonces tenemos todos estos niños, digamos, en Bueno, esa casa, que cuyos juguetes más divertidos son la canoa, etcétera, ir al río, porque lo tenías ahí. O sea, sí, ustedes pero son gente de río, propiamente claro, dicha, sí, sí. porque vivían en la costa misma Bajábamos la y barranca, supongo que el cazaban, río. pescaban, o sea, más allá Sí. del trabajo que tenía tu papá, porque era policía, ¿verdad?
No, él era el jefe Jefe de identificación. de Ok. identificaciones. Y él, pero ¿eso está dentro de la policía o no? Y claro, Ok, es un cargo dentro de la policía, sí. una función. Lo que Él hacen las además era uno de los identificaciones. primeros técnicos de radio de Y él estudió Helvecia por o del partido. correspondencia Ajá, en Greenberg, acá en ajá, Santa ajá, Fe, la casa ajá, que ajá. enseñaba. Y pero eso, bueno, él Y él lo puso habilitaba negocio. como técnico en radio. Sí, eso, de ahí se sacaba bastante. Y ahí empezó a trabajar una vez que tuvo tantos hijitos, pero antes había ya trabajado en la policía como Claro, y jefe después de... tuvo, como jefe de identificación, después tuvo su propio negocio. Ah, no, También siempre tuvo el negocio siempre de tuvo el negocio de radio. Ok, de radio técnico de radio. combinado Combinado, y varias todo lo... cosas. Sí, Todo sí, lo solucionaba. Era el técnico de Helvecia. sí, sí, el único. Qué Campo bien. del Medio, Cayastá, Todo de la zona, del Helvecia y de la todo, zona. el único. Pero claro, un adelantado tu viejo. Era como los tipos que están trabajando en IA en esa época. Sí, claro. Y fíjate vos que antes en el vicia, a las 12 de la noche, daban una señal. Pi, Y eso significaba, pi, apaguen los aparatos, porque antes si lo apagaba de golpe se te quemaban. Entonces ok, la luz, lo que iba, se cortaba la luz a las 12 de la noche. pero avisaban eh, Con un pitido, con una alarma. con una alarma. Vamos a Entonces la cortar la luz. gente, Entonces la gente rajaba teque teque a desconectar todos los aparatos sí, correctamente para que no se quemen. claro, agarraron una Ok, pela. ¿y a qué hora arrancaba? O sea, nada, lo que tenías en la heladera que tenía que aguantar frío hasta el otro día. Claro, así era. Y Iba a decir un aguantaba. chiste, ¿viste? Es que, que nada, que en un momento se decía que los chinos a la noche cortaban la luz de la heladera. Nada, una boludez. Pero que No, no es pero ni viste chiste que en realidad. Pero claro, eso se usaba, se cortaba sí, y listo. ya teníamos el como una lámpara en cada cuarto, y se prendía con querosenes o algo, un combustible, y seguías con la luz que no era eléctrica. Hacer, si querías, ahora sí, si querían ver una novela, el informativo, nada, porque eso era, A la noche nada. Y entonces aparecía la lectura, como me claro, imagino, la lectura a vela claro. como O- deporte pero nacional. el farol de noche, viste Ah, que había claro, unos porque tener faroles. esos faroles, claro, vos me explicabas recién de Sí, querosén. ¿Y esos iluminan bastante o sí, 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 muy bien. podés leer bien con eso? Claro, claro. Y yo era una persona que leía mucho, A porque tenía querosén eran, ¿no? querosén, sí. A querosén. Y bueno, y vendía combinado, radio, Ok, y además, era técnico, arreglaba y trabajaba en la vendía. policía. Claro, y 13 pibes tenías que laburar como loco. Mi papá sí, pobrecito. Y cazaba y pescaba también, supongo, como, Sí, como actividad natural del claro, río, de de la deporte, costa. le gustaba, Claro, le gustaba. remar, pescar, es algo Sí, hermoso. Es algo yo hermoso. gracias a Dios No le sos un pescador, agradezco a pero Dios. sí disfrutás de las Pero mi opciones mamá que te era da el río. máquina de parir, Ahí en pobrecita. Helvecia es donde El se hace la único. fiesta del amarillo, ¿verdad? En Sí, junio, sí, julio. sí, Ok. que a mí no me contestaron. Mira, a veces mejor. Sí, porque yo no iba a ir tampoco así. No te preocupes, ¿no? No, sí, Cosas. nunca Bueno, me preocupé. contame, ¿qué vamos, qué más del Desia? Ahora vos y tu niñez. ¿Vos con quién te llevas mejor? Con Lubi Lubina, te llevabas bien, pero ella te tenía ella tenía sus amigas y te tenía un poquito. no, yo la seguía igual. Conmigo no iban a joder porque yo era bruja y ella no. O sea que Era seguías y buenaza. seguías siendo amiga de ella. O sea, a mí me preferían, como era enferma. ¿Quiénes te preferían? Mis padres y mis hermanos me ¿Y por qué tenían eras respeto. enferma? ¿Cómo que Y eras porque, enferma? claro, Jorgito, yo casi morí. Tenía nefritis aguda. Y le Ah, un dijo al problema en los doctor, riñones.
le dijo el doctor Scaliter, Sí, ¿cómo es? Político de acá de María Selva. sí, De acá de María Selva. de Digo, de acá, allá de María Selva. sí. El doctor Scaliter era político y amigo del abuelo. Sí. Y bueno, Y entonces te curaron. sí. No me curaron, no, yo siempre estoy enferma. Mamá, 89 años, dejate de joder. El otro día vi tus análisis bioquímicos y estaba perfecto. Estás más saludable que yo desde el punto de vista Pero del estuve cuerpo. Tenés bastante. 89 años. Dejate de joder. ¿Qué vas a decir que estás enfermo, mamá? Ay, Dale. Entonces eras enfermita de los riñones y el doctor Scaliter ayudó a tu curación. sí, Ok, perfecto. Gracias a con Dios. los Mirá, remedios, si a no, darme los no remedios. íbamos a tener la gracia y la suerte de tenerte como madre. No hubiera nacido yo y para el mundo hubiera sido una gran pérdida. Mirá lo que Escúchame, dice. y no No hubieran nacido mis mientas, 3 dice. hijos y no hubiera este perrito entrado ¿Qué a tu te vida. dice? No, Y no entonces mientas, no mientas. me alegra Era, mucho que te haya curado el doctor Scaliter. Gracias, doctor Scaliter, y a toda su descendencia. Dios lo tenga en la gloria, a usted y a todos los suyos. Y ahora contame, mamá, eso tenía te convertía a vos en una persona más frágil y todos trataban de cuidarte. Por eso eras como preferida, según vos. claro, Entonces, ahí, estuve al borde de la muerte. claro, me imagino lo indecible que deben haber hecho tus padres para que te, Sí, te claro. recuperes y estés bien. Y me alegra mucho. Y entonces, después de esto Desgracia que se de curó la desgracia abuela. y qué sé yo, que se pudo curar, vamos a hablar de qué tipos de juegos hacían ustedes. Vos Mirá, me decías que uno era el río, y cruzar a el la isla y hacer todas estas andar cosas. en Andar en canoa, canoa, pescar. pescar. ¿Y qué el- más? ¿Qué Mi más? mamá tenía también muchas amigas, cosa que yo no tengo. A Dios gracias. Tenía muchas amigas. Entonces los domingos hacía fila uno, fila 2. El fuentón, mi mamá. Luna, a Lubina se vestirse. lavaba con el agua más limpia. Abuela iba así. Y que pocha, muñeca, No, en fila. Julio, bueno, fuentón, jabón de lavar. No, no me acuerdo porque el abuelo tenía plata y compraba los mejores productos. Este, así que, Shampoo, jabón. y después el perfume del abuelo que era inglés. Eso se lo seguía comprando acá, ¿eh? Porque a mí me encanta ese Ok, ok. perfume. Y entonces, bueno, tu Y vieja las lavaba en tanda. Venga, claro, venga, pero venga, había venga. una, Enjabonada. Venga, venga, venga. Baño, baño. claro, Listo, era igual que los miércoles. Chao. vestidos, Eso los domingos. los domingos. Era higienización fuerte Y visita a las amigas de y mi mamá. visita. Y por eso eso era todos los niños. Ahora bien, Y eh, también mi papá hacía concursos después se de higienizaban canto. todos los días, pero así, Fuentón, fuentón. fuentón. Ok, muy bien. Y iban a jugar, ¿qué jugaban? Y a la payana, A la o payana. payanca, se le decía en Sí, el vicio. sí, ese es La el jueguito de las payanca, 5 piedritas que uno tira y va juntando de a claro. una hasta O juntar todas. carocitos de durazno, Ok, o con piedrita o caracita de durazno. Muy claro. bien. La payana. Después jugábamos mucho a la embopa. ¿Qué es la embopa? Vos lo tocas a uno y corres. Tipo Y la ese lo mancha. parecido, la embopa. Y bueno, jugamos al O fútbol. sea, vos me tocas a mí, yo tengo que correr y tocar a alguno y ese lleva la mancha, digamos. Claro, sí. Y Así es la embopa. embopa. Embopa, no sé dónde salió. Bueno, y después, ¿qué jugábamos? A todo, al tatetí,
Al tatetí. Íbamos a hacer básquet en la escuela, nos daban básquet. Ibas a jugar al básquet. Pero el básquet, no el básquet que se juega ahora, sino que era otro básquet para mover las piernas, los brazos, todo. Ok, era como actividad Como, deportiva, gimnástica. sí, pero Ok, le ganábamos a todos, a la escuela vamos, donde iba yo. vamos. ¿Y qué más hacían? Contame. Y bueno, después íbamos, Nadaban, me imagino, obvio, todo el todo tiempo el que día. podíamos, Ok, menos en invierno, claro, en invierno se que nos hace crudo tenían nadar en el río. cortito. El agua que consumíamos era del pozo, que ya venía preparado con ladrillos Ajá, en el el aljibe que medio, vos me decías. el aljibe. Del aljibe emerge un Ah, llanto. che, y de esa casa, ahora en esa casa, hay como una especie de hotelito, ¿verdad? Donde estaba tu casa. No sé que harán ellos, porque viste que Ok, pero hay una construcción ahora, digamos. no es la misma. No sé cómo harán, porque era un ala, digamos, que daba al río con la ventana a la costa. Sí, vos tuviste. Y Ok, después el otro pero a que mí me era el pareció que había una construcción bastante moderna la que yo vi. Ay, sí, no, esa siempre estuvo. Y después estaba el taller de mi Lo deben papá. haber Ah, sí, si no, no podía. emparchado y pintado, supongo, porque Sí, se veía muy moderna. Bueno, al margen, me decías payana, me decías en popa. en Bopa. Me decías en Bopa, Barrilete el barrilete, claro. y Jugaban a natación y, natación, básquet y remo, y remo. obviamente. Obviamente. Básquet en la Bárbaro, escuela, bárbaro. Así con que un jugaban, ¿y equipo de jugabas al fútbol o no? cuatro. ¿Jugabas al fútbol? Sí, ¿Qué con tal era? con mi hermano. ¿Qué Él tal venía era? con sus amigos, nos ponían si le faltaba alguno. Bien. Jugabas bien. Che, qué Buenísima, pero bien. yo lo engañaba porque era pica. Y a la siesta me despiojaban. Sí, porque vos vas a la escuela y te Te llenas de llenan de piojo. piojo. Me despiojaba mi mamá y yo le leía novelas francesas en, traducidas. Pero tenía que ser francesa, traducía al castellano. Y eso le gustaba a tu mamá. Más vale. Le Y encantaba. ella me... Claro. Pues es Y una yo actitud me como los sentaba, monitos, como los monitos. Y claro, vos pero mientras tanto te culturizabas, porque claro, y a leías ella le encantaba. novelas francesas en español. Qué hermosa actividad de A mí me madre e hija. encantaba, yo leía todo el Yo me día. acuerdo que vos me leías a mí también y me hiciste amante de la lectura desde chico. Sí, Y mejor, ese es un regalo de Dios, un regalo porque de un niño Dios, un pobre, regalo de viste, Dios, uno un regalo de Dios. Amén, 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 así. amén, Así, amén. y ella me sacaba los piojitos y yo le leía. Y esto es la infancia de la abuela. Esto es hasta los 10, 12, 13, No, 14. yo a los 14 más o menos encontré, eh, íbamos a la casa de una amiga de Ajá, mamá, ajá, a doña Lina, sí, que tenía una sobrina que era monja de acá de Santa Fe, ajá, en San Guillermo. ajá. Entonces, bueno, estaba hablando con... Yo me cruzaba de la biblioteca donde me habían empleado, Vos enfrente. trabajabas en una biblioteca. Claro, me llamaron, no es ¿Para que qué edad me... tenías? Tendría 14, 15 años, ¿Y pero vos yo iba, trabajabas ya en una no biblioteca? trabajaba, sino que me pagaban para que cuidara y diera un libro, anotara. No era trabajo. Bueno, eras la bibliotecaria, mamá, eso se llama así. Y bueno, Es un trabajo. sí, y ¿Cómo no lo consideras? O sea, sí, y después te fijabas, anotabas para que él devuelva. claro, si no te Y eso era de la afanaban. municipalidad. Creo que sí. Uy, qué bien. ¿Y ya te habían dado laburo con 14 años? Sí, y no es que me anotaron, venía a atender el coso, te pagamos tanto. Bueno, Listo. y yo iba a Buenísimo. hacer pipí enfrente a la casa de doña Lina. Y te contó esto de que la hija monja. No, Ah, ella me contó que iban a venir, sí, no sé qué parentesco tendrían,
doña Lina, porque ella estaba sola. Ajá. Y bueno, ahí la conocí a las hermanitas Ajá. y le dije, mira, nosotros necesitaríamos, mis hermanas, necesitarían ir al colegio para... Estudiar. Sí, porque mi mamá, viste, pobrecita. No, y eran muchos hijos. Y entonces, Y bueno, me dijo, bueno, quiero hablar con tu padre. ok. Fue, habló con papá, nos compraron la ropa adecuada, tomamos el colectivo que nos perdimos en Esperanza. Nos dejó el colectivo que iba a San Guillermo. Y bueno, tuvimos que esperar. El otro, Camino a... San Guillermo, a Mortero, ¿Y qué, Córdoba, a qué iban allá? al colegio, ¿Qué colegio? el colegio de las hermanas. ¿Cómo se llamaba? La hermana Aide. No, no, el colegio, el colegio. Ay, no me acuerdo. ¿Cómo ¿Qué se era? llama? ¿El colegio de las hermanas qué? ¿De la Misericordia? ¿Alguna de A esas? ver, decime otro. Porque yo le escribí y ahora no me acuerdo. Ay, no importa. Tenemos que Y en el buscar la camino compu. hacia el colegio, donde ya tus padres habían autorizado que vayan a estudiar, Claro. ¿quiénes iban? Muñeca, Pocha y yo. Las tres. Luby no, No, ella estaba acá con el tío, con el tío Luis. estudiando para maestra. Estaba para maestra, la Luby. Y quedaban ustedes tres que todavía no habían arrancado el colegio. Y el nene. Y el nene se fue, pero el nene no podía ir al convento. Obvio que, Por que eso, eran entonces los eran, hermanos. por eso eran vos, Pocha y Muñez. Muñeca. Las tres al colegio. Esa la llevé Y iban yo, yendo, adiós, gracias, que iban, me dio la oportunidad. iban al colegio de monjas Sí, conmigo. y Nos proporcionaron el uniforme. se perdieron en el camino. Nos quedamos ahí, porque nos tenían que llamar para tomar otro colectivo. Y las dejó. No, pues si nosotros teníamos que estar en la puerta. Si Ok. era la parada. Y se quedaron dormidas. O sea, no, Cuando vimos, ay, se yo me perdieron. quería matar. ¿Cómo hicieron para llegar? Y no sé a quién llamamos, fuimos a la policía para que papá nos ayudara. Y bueno, Entre la policía se comunicaron. nos buscaron y nos colocaron en el otro colectivo. Amén. Porque ellos Bendiciones. no tenían que haber buscado. Acá Y lo no nos dejamos, buscaron. acá lo dejamos. Primera parte. Primera parte de mis conversaciones con la abuela. 47 minutos de charla hermosa que voy a desgrabar. Seguimos después.